Buenas. El siguiente tema que nos ocupa es el franquismo. Y bueno, algunas de las características ya las hemos ido viendo en temas anteriores que hemos tenido que recurrir a esta metodología online. Pero bueno, podemos asegurar que una periodización podría ser desde el año 39 hasta el año 1975, pero en el año 1936 ya se acumulan todos los poderes en la figura del general Franco. Hemos hablado de que al principio el líder de la sublevación del 18 de julio de 1936 iba a ser el general Sanjurjo, que muere en accidente de aviación, y por tanto acaban recabando todos los poderes en la figura del general Franco, la jefatura del Estado y por otro lado también la presidencia del gobierno, así como el mando único o el mando supremo de todas las fuerzas militares que se habían sublevado. La dictadura franquista se asienta principalmente sobre las bases de la victoria militar, su victoria sobre el gobierno de la República le da esa legitimidad para gobernar España durante 40 años, hasta el año 1975, y no es hasta esa época, cuando él muere, que termina con él la dictadura. Y ya lo veremos en el último tema por tratar, que sería la transición hacia el actual modelo o sistema democrático. En primer lugar, podemos hablar de varios periodos dentro del franquismo. Un primer periodo en el que podemos verlo hasta cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, en el que el franquismo está muy cercano a las dictaduras fascistas de Mussolini en Alemania o la dictadura de Hitler en Alemania, y por tanto tiene muchas facetas fascistas. No quiere decir que el régimen de Franco sea un régimen fascista, al menos en sus primeros años sí tiene muchas características de un régimen fascista: el culto a la personalidad, el sistema de partido único, una dura represión sobre los que había vencido en la guerra civil, pero luego intenta alejarse de esas características fascistas poco a poco, aunque no deja el partido único, falange tradicionalista de las Hons sigue vigente hasta la muerte del dictador, y el culto a su personalidad, la censura, eso no quiere decir que no se pierdan, pero intenta alejarse Franco lo máximo posible de ser considerado un dictador fascista una vez que sus aliados pierden la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial lo que le hace a Franco es ir alejándose poco a poco de mucha terminología fascista para que el resto del mundo lo tome como como un estado normal, y es lo que intenta durante toda su vida hasta el año 1975. Al principio el sistema franquista sufre un aislamiento internacional, no está en ningún órgano internacional, apenas tiene embajadas de otros países, no tiene relaciones diplomáticas con nadie, y eso poco a poco se va rompiendo, con una característica fundamental para entender por qué el franquismo empieza a ser poco a poco, cuando van pasando las décadas, ligeramente aceptado internacionalmente. Y es principalmente porque Franco se declara como anticomunista, y por tanto, en un contexto de la Guerra Fría en el que el bando occidental, liderado por Estados Unidos con un sistema capitalista, se enfrenta a el bando soviético liderado por la URSS. No quiere decir que esas dos potencias se enfrenten directamente, sino la Guerra Fría lo que nos habla es de un conflicto entre ambos que se demuestra en muchas facetas, por ejemplo la carrera de armamento, la carrera por conquistar el espacio, una competición entre las dos superpotencias, pero que nunca llegan a enfrentarse directamente entre ellas. Y eso es lo que le vale a Franco a partir ya de los años 50 a perpetuarse en el poder con respecto al sistema internacional o a la geopolítica internacional. Como es declaradamente anticomunista, pues el bando occidental empieza a tolerarlo poco a poco, aunque sea un dictador, y un dictador con una dura represión tras haber ganado la guerra civil.
empieza a ser tolerado por las potencias occidentales, especialmente por Estados Unidos, para en esa lucha de geopolítica mundial entre dos sistemas. Una primera fase, como hemos dicho, sería hasta el año 45, con muchas facetas y detalles o características fascistas dentro del sistema, dentro del franquismo. Luego, una siguiente etapa en la que intenta moldarse a la situación internacional. Se crean unas cortes franquistas, buscando sobre todo, y se empieza a denominar España como un reino, aunque no hay un rey, pero sí hay un reino, buscando camuflarse en el contexto internacional, ¿vale? Sobre todo también tenemos una época muy de desarrollismo a partir del año 1959 y sobre todo una gran industrialización de España y una tercerización de la economía española en la década de 1960 y la crisis final del franquismo en ya los últimos 5 o 6 años en los que el dictador, la vida del dictador se resiente y por tanto el sistema, hay movimientos dentro del sistema en los que unos buscan la continuidad con el sistema franquista y por otro lado otros que buscan la ruptura y transformarse hacia una sociedad más democrática como puede ser cualquier país europeo. En cuanto a la sociedad, podemos hablar de que existe una muy dura represión, especialmente contra los vencidos de la guerra civil. Las organizaciones políticas, sobre todo el movimiento obrero, las sindicales, todos quedan prohibidas, se les persigue, el Partido Socialista, el Partido Comunista. También existe un amplio exilio, muchos miles de exiliados, algunos autores hablan de medio millón de exiliados que tienen que irse de España, Francia, a América, buscando salir de ese tipo de la represión franquista que puede acabar con muchas personas en los campos de concentración o directamente juzgados por un tribunal de guerra. Y sobre todo también un exilio de intelectuales. Muchos de los intelectuales tienen que huir de España por haberse posicionado a favor de la República. En cuanto a la economía, otro de los aspectos importantes que debemos hablar durante el franquismo de forma sintética, puesto que para profundizar tenemos los apuntes, pero estos vídeos vienen bien para hablar de forma sintética sobre las características principales que pueden ser más complejas a la hora de entenderlas. Y una de ellas es la economía. Lo primero hay que entender que es una economía, al principio durante la guerra, es una economía de guerra, en la zona franquista y en la zona republicana, pero una vez que gana Franco la guerra civil, tiene que transformarse toda esa industria de guerra a una industria de un país destrozado por la guerra, pérdidas demográficas, pérdidas económicas, venta de productos que se van extrayendo en España para abastecer a sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con una España totalmente destrozada durante los años de guerra y que lastra su economía durante toda la década de los 40 y durante los años 50. Aparte también la política económica que se sigue durante el franquismo, por afinidad ideológica se busca la autarquía, algo similar que también se perseguía en algunos estados totalitarios. La autarquía quiere decir que todo se produzca en el Estado, que todo se produzca en España y por tanto abastecerse solamente España de sus propios productos. Pero si tú a eso sumas una industria totalmente destrozada por la guerra, que hay que convertirla de una industria de guerra a una industria de paz, instalaciones ferroviarias, complejos industriales destruidos por los bombardeos, a eso suma una política autárquica, te queda una situación muy, muy compleja, sobre todo en el abastecimiento de materias primas, por ejemplo, abastecimiento de hidrocarburos, petróleo. En España no se encuentran yacimientos y por tanto, y si tienes una política autárquica, que quiere decir que solo te abasteces con lo que tienes dentro de tu país. Aparte de esa tendencia económica que se imperó en los primeros años del franquismo, también encontramos que
el contexto internacional, sobre todo europeo, es de aislamiento. En España, en Europa, se intenta acabar con el franquismo mediante aislar económicamente al país. Y por tanto España no tiene acceso también a los mercados europeos. Por tanto, le cuesta mucho a España, si además tienes una política autárquica y se ha optado por ese modelo económico y aparte también tiene el aislamiento internacional, se complementan. Hasta qué punto una es consecuencia de la otra es difícil de diferenciar, pero esa realidad existe. Y por tanto, el aislamiento internacional conduce a esta misma situación. La autarquía se acaba diluyendo levemente con planes industriales y de desarrollo. Concretamente, en el año 1959, con el Plan de Estabilización, se intenta liberalizar la economía española y, por tanto, compaginarla con la buena situación económica europea de los años 50 y de los años 60, que empieza a ser bastante importante gracias, entre otras cosas, a la ayuda americana, a la labor de reconstrucción europea durante estos años, en lo que crece un montón, crece muchísimo la industria europea. Y por tanto se une a este movimiento de liberalización económica y se busca pautas similares a lo que se estaba desarrollando en Europa económicamente. Se estabiliza la peseta, también se practican durante los años 60 movimientos económicos como lo que puede ser, se potencia muchísimo el turismo, empieza a venir mucha población europea, empieza a ser el turismo un motor de cambio social y económico en España. También es un momento de una gran flujos migratorios, muchos trabajadores españoles ante las carencias que había en España se desplazan a Europa, a países europeos, Alemania, Francia, para trabajar, envían las remesas que van ahorrando en Europa, las envían a España, una serie de factores que van poco a poco convirtiendo a la economía española en una economía industrial más o menos adaptada a la Europa de su tiempo, levemente, y lastrada por la crisis de posguerra y la política autárquica de los años 40 y de los años 50, pero que poco a poco se va convergiendo hacia lo que se estaba desarrollando económicamente en Europa. Tiene que ver mucho con los cambios de gobierno. Ya veremos que en el franquismo hay diferentes familias políticas que son los que se han apoyado a Franco en su lucha contra la República. Unos son los militares, otra es la Iglesia Católica, las familias políticas de gran parte de la derecha, que toda se acaba siendo afín al régimen franquista de partido único. Son las familias que van intercalándose en el poder, todas tienen su cuota de poder dentro del franquismo y Franco sabe muy bien verse o moverse entre unas familias y otras, y sobre todo en la del año 1959 y lo que se desarrolla durante los 60 son gobiernos considerados tecnócratas, que son especialistas en sus áreas, en educación, en economía. Son tecnócratas de la línea más o menos del Opus Dei y que buscan la mejora de la sociedad española. Es cierto que si se desarrolla un aumento, una mejora de las condiciones económicas durante el franquismo, que se ve truncado a finales del franquismo con las crisis del petróleo del año 1973 y ya con la crisis del petróleo del año 1975, que coinciden con el momento más débil de la dictadura, en el que hay mucha oposición, sobre todo estudiantil, hay mucha oposición. Tenemos también una oposición terrorista, aparece ETA asesinando durante el franquismo como oposición política. También hasta los años 1950 aparece una oposición armada de los maquis, de los denominados maquis, que son guerrilleros que continúan la guerra civil
y siguen luchando contra el franquismo en algunas zonas de España hasta que